El miedo es una de las emociones más antiguas del ser humano, un reflejo profundo que nace de nuestra necesidad de sobrevivir y de protegernos de lo desconocido. Sin embargo, cuando se convierte en una presencia constante en nuestra vida, cuando ya no nos protege sino que nos limita, entonces es el momento de comenzar a mirarlo desde otra perspectiva, una mirada más amplia, más consciente, más espiritual, porque en el fondo de cada miedo existe una desconexión, una sensación de separación, una pérdida del recuerdo de quienes somos realmente. Y por eso, cuando iniciamos el camino de la evolución interior, lo primero que aprendemos no es a ignorar el miedo ni a luchar contra él, sino a observarlo, a comprenderlo y, sobre todo, a transformarlo. Y en este proceso, lo primero que descubrimos es que el miedo no se vence desde el control, sino desde la rendición, no desde la fuerza, sino desde la conciencia, porque el miedo, como todas las emociones, viene a mostrarnos algo, a revelarnos un aspecto de nuestra alma que aún no ha sido abrazado, y ahí está la clave, en abrazarlo, no para quedarnos atrapados en él, sino para permitir que nos lleve más profundo, más dentro de nosotros mismos, donde habita esa parte sabia y amorosa que no se deja llevar por el ruido de la mente. Y es en ese silencio donde encontramos la primera gran enseñanza. El miedo no es enemigo. El miedo es maestro. Y si dejamos de reaccionar a su presencia como si fuera una amenaza, y empezamos a escucharlo con atención, sin juicio, entonces empezamos a descubrir que detrás de cada miedo hay una historia que necesita ser sanada, una creencia que puede ser soltada, un patrón que está listo para transformarse. Y es ahí cuando comienza el verdadero camino espiritual, cuando dejamos de huir y empezamos a volver a nosotros, una y otra vez, con paciencia, con amor, con humildad. Y es en ese retorno donde comenzamos a entender que una de las formas más poderosas de disolver el miedo es aprender a estar presentes, porque el miedo vive en el futuro, en el y sí, en las posibilidades que aún no han ocurrido, en las sombras que la mente proyecta por no poder controlar lo que vendrá, pero cuando estamos verdaderamente presentes, cuando traemos nuestra atención al aquí y a la ahora, el miedo se disuelve como la niebla ante el sol, porque en el momento presente casi nunca hay peligro real, solo hay respiración, cuerpo, vida, y desde ahí todo cambia, porque la presencia no solo calma el miedo, sino que lo transforma. Y si a esa presencia le sumamos la práctica de la confianza, no una confianza ciega o ingenua, sino una confianza profunda en la vida, en el proceso, en la inteligencia que nos habita, entonces empezamos a ver que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que hay una guía más allá del entendimiento racional que nos sostiene en cada paso, incluso cuando parece que no hay camino, y desde esa confianza nace otra clave fundamental, el soltar, porque muchas veces el miedo se aferra a lo conocido, a lo que creemos que necesitamos para sentirnos seguros, pero la vida nos pide una y otra vez que soltemos, que dejemos ir, que aprendamos a fluir, y solo cuando soltamos el control, las expectativas, las resistencias, podemos abrirnos a recibir lo nuevo, y es en ese espacio de apertura donde el miedo ya no tiene lugar, porque ya no estamos tratando de forzar la vida, sino de caminar con ella. Y cuando caminamos con ella, sin forzar, sin huir, sin controlar, nos alineamos con el flujo de la existencia, y desde ahí empezamos a ver que el amor y el miedo no pueden habitar el mismo espacio. Y si cultivamos el amor, hacia nosotros, hacia los demás, hacia el mundo, entonces el miedo se va retirando poco a poco, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no lo alimentamos, ya no le damos poder, y desde ese amor nace también el coraje, no el coraje de los héroes de guerra, sino el coraje silencioso, de quien se atreve a mirar dentro,
de quien se atreve a sentir lo que está ahí, a nombrarlo, a abrazarlo. Y ese tipo de valentía es el que realmente nos libera, porque es auténtico, es humilde, es real. Y cuando esa valentía se apoya en la práctica del agradecimiento, cuando en lugar de enfocarnos en lo que puede salir mal, empezamos a ver todo, lo que ya está bien, todo lo que ya es suficiente. Entonces la percepción cambia, porque donde hay gratitud no hay espacio para el miedo. Y donde hay gratitud hay presencia, hay aceptación, hay amor. Y a medida que profundizamos en esa gratitud, nos volvemos conscientes también de la necesidad de perdonar, no solo a otros, sino a nosotros mismos, porque muchas veces el miedo nace de heridas no sanadas, de culpas acumuladas, de errores no perdonados, pero cuando perdonamos, liberamos, soltamos esas cargas que nos mantenían en el pasado y podemos avanzar más ligeros, más libres, más conectados con quienes realmente somos. Y cuando empezamos a vivir desde esa ligereza, desde esa conexión, desde esa comprensión de que cada paso en el camino ha tenido un propósito, incluso aquellos que nos llevaron a tocar fondo, entonces el miedo deja de ser un monstruo invisible y comienza a mostrarse como un mensajero, y a veces también como una ilusión, una construcción mental que pierde fuerza en el momento en que la enfrentamos con compasión y claridad. Porque la claridad espiritual no es una iluminación repentina, sino una lucidez que se cultiva día a día, eligiendo ver más allá de las apariencias, reconociendo que aquello que nos atemoriza muchas veces está sostenido por creencias obsoletas, por patrones heredados, por ideas que ni siquiera son nuestras. Y entonces llega el momento de la responsabilidad interior, no la culpa, no el castigo, sino la capacidad de responder desde el alma, de elegir cómo queremos vivir y desde qué lugar queremos construir nuestra experiencia. Y ahí comprendemos que tenemos poder, que no somos víctimas del miedo, que podemos tomar decisiones alineadas con la paz, que podemos dejar de alimentar pensamientos catastróficos y comenzar a crear realidades más amorosas, más amplias, más verdaderas. Porque en la medida en que nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos, empezamos también a liberarnos de ellos, a no creer todo lo que nos dicen, a distinguir entre la voz del ego que quiere protegernos a través del miedo y la voz del alma que quiere guiarnos a través del amor. Y cuanto más escuchamos esa voz sutil, esa voz que no grita, pero que siempre está, más crece nuestra intuición, nuestra conexión con lo divino, con lo que no se ve pero se siente, con esa fuerza que habita en todos nosotros y que solo necesita ser recordada, no activada desde fuera, sino reconocida desde dentro, porque el verdadero poder espiritual no es algo que se adquiere, es algo que se recuerda, y ese recuerdo nos devuelve la libertad de elegir, la libertad de sentir sin quedarnos atrapados, la libertad de ser vulnerables, sin miedo a ser débiles, porque comprendemos que en la vulnerabilidad hay fuerza, que en la entrega hay poder, y que el control, tan valorado por la mente, solo es una ilusión que nos aleja del verdadero descanso que solo se encuentra en la confianza. Y desde ese lugar de entrega consciente, es que el miedo pierde su dominio, porque ya no lo necesitamos como escudo, como defensa, como excusa, porque sabemos que podemos sostenernos desde el ser, desde lo que somos en lo profundo. Y entonces, dejamos de reaccionar ante la vida y empezamos a responder, no desde el automatismo del miedo, sino desde la lucidez del alma. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que elegimos mirar con más amor, sentir con más presencia, actuar con más conciencia, el miedo se transforma, se purifica, se convierte en una energía que impulsa, no que frena, porque ya no le damos la misma interpretación, porque lo hemos desarmado desde dentro, y ese trabajo, aunque parezca invisible, es profundamente revolucionario, porque cambia la forma en que nos relacionamos con todo, con la vida, con los otros, con nosotros mismos,
Y ese cambio es el verdadero despertar, no el que se proclama desde el ego, sino el que se vive en el silencio del corazón, en cada decisión, pequeña, en cada acto de confianza frente a lo desconocido. Y cuando eso ocurre, cuando la confianza se vuelve nuestra raíz, ya no tememos al futuro, porque sabemos que todo lo que venga será parte del plan perfecto para nuestro crecimiento, incluso lo doloroso, incluso lo incierto. Y desde ahí también cambia nuestra relación con el tiempo, porque dejamos de proyectar miedos hacia el mañana y empezamos a vivir más plenamente en el ahora, donde todo está ocurriendo, donde todo es posible, donde la vida se manifiesta con toda su intensidad. Y si aprendemos a sostenernos en ese ahora, sin aferrarnos al pasado ni temer al futuro, entonces ya no hay miedo que pueda dominarnos, porque estamos en el presente. Y en el presente, cuando estamos verdaderamente conectados, solo hay amor, solo hay paz, solo hay verdad. Y es entonces cuando comprendemos que el miedo no necesita ser erradicado como si fuera una enfermedad, sino honrado como una parte del camino, pero una parte que ya no gobierna, que ya no decide por nosotros, que ya no limita nuestras acciones, ni condiciona nuestras elecciones, porque ahora sabemos que podemos mirar el miedo a los ojos y seguir avanzando, no con la intención de negarlo ni de hacerlo desaparecer, sino con la voluntad de caminar a su lado sin que tome el control, porque en el fondo, el miedo necesita ser escuchado para ser liberado. Necesita que le digamos, te veo pero no te creo, te siento pero no te sigo. Y es esa práctica constante de presencia lo que empieza a cambiar todo desde adentro, porque ya no reaccionamos con la mente acelerada, sino que respondemos con el corazón abierto. Y cuando vivimos así, cuando le damos más espacio al corazón que a la mente, cuando confiamos más en lo que sentimos que en lo que tememos, algo profundo cambia en nuestra energía, en nuestra vibración, y como todo en el universo responde a vibraciones, comenzamos a atraer nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas posibilidades, porque estamos vibrando desde una frecuencia más alta, más coherente, más alineada con quienes somos realmente, y ahí empezamos a ver los frutos del trabajo interior. Porque ya no estamos atrapados en la ansiedad de controlar, sino en la libertad de fluir. Ya no buscamos certezas externas, porque hemos encontrado una certeza interna que no depende de las circunstancias, una certeza que nace del alma, que no necesita palabras, que simplemente se siente como un saber profundo, y es desde esa certeza que podemos crear una vida diferente, una vida más liviana, más auténtica, más conectada con el propósito de nuestra existencia, porque todos hemos venido a esta vida con un propósito, y muchas veces ese propósito está oculto detrás del miedo, detrás de los límites autoimpuestos, detrás de las historias que nos contamos sobre quiénes somos o lo que merecemos. Pero cuando disolvemos el miedo, aunque sea un poco, aunque sea por momentos, empezamos a ver con más claridad lo que realmente nos llama, lo que verdaderamente nos nutre, lo que da sentido a nuestra vida más allá de lo material, más allá del éxito exterior. Y esa visión clara es también una forma de protección, porque cuando sabes quién eres, cuando sabes hacia dónde vas, ya no te afectan tanto las opiniones de los demás, ya no te detienen tanto los fracasos, ya no necesitas demostrar nada, porque estás en paz contigo mismo, y desde esa paz puedes caminar incluso cuando hay tormentas, incluso cuando hay dudas, porque sabes que cada paso que das desde el amor es un paso hacia tu verdad, y no importa cuán lento avances, lo importante es no retroceder hacia los patrones del pasado, hacia las viejas creencias que nacieron del miedo y no del amor, porque la vida siempre te da la oportunidad de elegir de nuevo, y cada elección consciente que haces abre una puerta nueva, una posibilidad que antes no veías porque estabas encerrado en el laberinto del miedo. Pero ahora, con más conciencia, puedes salir de ese laberinto,
Puedes construir otro camino, uno donde no estás huyendo de nada, sino yendo hacia ti mismo, hacia tu alma, hacia tu luz. Y ese camino, aunque a veces duela, es el camino de la verdadera libertad. Y cuando entiendes profundamente que la libertad no significa ausencia de miedo, sino capacidad de actuar a pesar de él, algo dentro de ti empieza a despertar con una fuerza serena, con una claridad nueva, como si finalmente recordaras que naciste para algo más que sobrevivir, que estás aquí para vivir con plenitud, con presencia, con sentido. Y entonces las decisiones ya no están marcadas por lo que temes, sino por lo que anhelas, por lo que amas, por lo que resuena con tu verdad más profunda. Y eso transforma tu energía, tu entorno, tu manera de mirar el mundo, porque ya no estás atrapado en la necesidad de aprobación, en la búsqueda constante de seguridad externa. Ya no te paralizas por lo desconocido, sino que lo recibes como una oportunidad para expandirte, para crecer, para dejar atrás viejas versiones de ti que ya cumplieron su ciclo. Y esa expansión ocurre sin que tengas que forzarla. Simplemente sucede cuando te alineas con tu esencia, cuando eliges conscientemente cada día recordar quién eres, recordar que dentro de ti hay una sabiduría infinita que te sostiene incluso cuando no lo ves, incluso cuando todo afuera parece incierto. Y esa certeza es lo que hace que la oscuridad pierda poder, porque la oscuridad solo domina donde falta luz, y tú eres la luz que estabas esperando. Tú eres la respuesta a tus propias preguntas. Y cuanto más te acercas a ti mismo, cuanto más te escuchas en silencio, más reconoces que el miedo nunca tuvo el control, que solo parecía grande porque te habías alejado de tu centro. Y volver a ese centro es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte. Es el inicio de una nueva manera de vivir, una manera en la que ya no necesitas esconderte, ni huir, ni luchar contra la vida, sino colaborar con ella, sentirla como aliada, como guía, como maestra, y desde ahí todas las decisiones se vuelven más simples, porque ya no nacen del ruido, sino de la calma, ya no vienen del deber, sino del deseo genuino de honrar tu camino, y ese deseo es sagrado, ese deseo es tu brújula interior, y si te atreves a seguirlo, incluso cuando no entiendes del todo hacia dónde lleva, descubrirás que el miedo era solo un umbral, una prueba de paso hacia una vida más auténtica, más alineada, más plena. Y en esa vida, todo lo que antes parecía imposible comienza a manifestarse de formas inesperadas, porque ya no estás creando desde la carencia, sino desde la confianza. Ya no estás actuando desde la urgencia, sino desde la sabiduría del ritmo interno, y así, paso a paso, pensamiento a pensamiento, vas reconstruyendo tu realidad desde un lugar de verdad y de poder interior, sin necesidad de imponerte, sin necesidad de compararte, sin necesidad de protegerte de todo, porque sabes que la protección verdadera nace de tu conexión espiritual, de tu amor propio, de tu fe en lo que no siempre puedes ver pero sí sentir, y cuando vives desde ahí, cuando sostienes esa vibración, los miedos pueden aparecer, sí, pero ya no te arrastran, ya no te encierran, porque sabes que tienes el espacio interno suficiente para sostenerlos y transformarlos, y esa es la verdadera espiritualidad, no la que te aleja del mundo, sino la que te da las herramientas para habitarlo con más profundidad, con más belleza, con más integridad. Y si has llegado hasta aquí, si has leído estas palabras y has sentido algo en tu interior que se mueve, que se reconoce, que recuerda, entonces ya has empezado ese camino, ya has comenzado a elegirte. Y eso es lo más importante, que cada día puedas elegirte de nuevo, que cada día puedas ser más tú, más libre, más auténtico. Porque el miedo no tiene poder donde habita el alma, porque el miedo se disuelve cuando hay amor, y tú estás aquí para amar, para aprender, para crecer, para transformar, y sobre todo para vivir,
no desde el temor, sino desde el fuego silencioso de tu verdad más profunda. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento conectaste con tu propia experiencia a través de estas palabras, te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este video y que compartas en los comentarios cómo vives tú el miedo y qué herramientas espirituales usas para transformarlo, porque cuando compartimos sanamos juntos. Y entre todos construimos un espacio de más luz, más conciencia y más amor. Gracias por estar aquí.